Bienvenidos a Salud Total. Yolanda Santos con ustedes. Es un deseo innato de cada ser humano el tener buena salud. Quizá usted no está en la óptima de la salud y quizá usted sufre de alguna enfermedad. Casi todo ser humano tenemos un pequeño agujón en la carne, como dice Pablo, ¿verdad? Si no nos duele una cosa, otra, una uña se entierra, un dolor de muela y se van agravando las cosas. Pero es el deseo de nuestro Dios que tengamos una salud abundante. Y es el deseo también de 3ABN Latino traer programas como estos, quizás simples, pero con información que es educativa en relación con la salud, no solamente mental, sino física, espiritual. Gracias por acompañarnos y en este momento también le doy las gracias al doctor Alfredo Mejía, que está con nosotros, y voy a dejar que él mismo nos diga un poco acerca de su persona. Es un privilegio estar aquí con usted, Yolanda, en Salud Total. Y en esta ocasión quisiera decir algo de mí. En este caso, soy mexicano. Tengo varios años aquí en Estados Unidos. Inicialmente estudié allá en México, Montemorelos, en la Universidad de Montemorelos. Y me trasladé a Loma Linda, California. Estudié allí mi maestría y mi doctorado. Y continué allí como maestro, como de facultad de la Escuela de Salud Pública. Muy bien. Doctor Alfredo Mejía, es un gusto tenerlo con nosotros. Sabemos que usted es una persona ocupada y podría estar en este momento en su consultorio, pero ha decidido venir y compartir con los televidentes varios temas. Específicamente el día de hoy estaremos hablando acerca de esa epidemia global que quizá para la mayor parte de los televidentes es también familiar, está muy cerca de casa, que es la epidemia de la obesidad. Y para entrar de lleno en el tema, ¿usted nos podría decir en una cápsula acerca de las dimensiones de la obesidad? Bueno, la obesidad ha aumentado globalmente. Básicamente en todo el mundo está aumentando. En los países industrializados, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, en los últimos 20, 25 años, se ha duplicado entre la población adulta, se ha triplicado entre la población de los niños, y particularmente la población afroamericana y la población latina son los que sufren más de obesidad. Así que hice un estudio, por ejemplo, allá en California, y me di cuenta de que entre los niños ya de 5 años, más o menos el 30% de ellos tiene o sobrepeso u obesidad. Así que es sumamente prevalente, y eso es mucho más prevalente mencionaba, entre los afroamericanos, los latinos, que entre la población anglosajona. Pero este problema también sigue aumentando en los países latinoamericanos, por ejemplo, en los países que tradicionalmente no existía. Está aumentando grandemente, especialmente en un sector de la población que tiene amplio acceso a alimentos. Entonces, quiere decir que quizá esta población que en el pasado no tenía este problema de obesidad, está adoptando alguna de las características de, digamos, un ejemplo en Norteamérica. Los latinoamericanos están adoptando algunas formas de estilo de vida o de alimentarse para que ocurra esto. Bueno, nosotros le llamamos, los antropólogos le llaman la aculturación de un pueblo. Cuando un pueblo, por ejemplo, los latinoamericanos generalmente cuando vienen a Estados Unidos tienen una dieta que es muy protectiva contra la obesidad y las enfermedades crónicas, porque mayormente consumen alimentos de origen vegetal. Pero una vez que llegan aquí, entonces se aculturan, llegan a asimilarse a la cultura esta, y entonces en esta cultura hay ciertos factores dietéticos que son de alto riesgo para adquirir enfermedades crónicas, y especialmente en este caso la obesidad. Hay una amplia provisión de alimentos, el alimento aquí es muy barato relativamente. Cierto. Y entonces, como consecuencia, entonces adquirimos no solamente la cultura, sino también adquirimos los riesgos asociados con eso. Claro. Por otra parte,
la cultura americana y la cultura en general de los países industrializados se está difundiendo alrededor del mundo. Las multinacionales, las corporaciones están exportando sus productos y juntamente con esos productos que están exportando, esos alimentos que están exportando exportando los riesgos asociados con esos productos. Productos altos en azúcares, altos en grasas saturadas. Entonces, todo eso ha creado un medio propicio para la explosión de la obesidad alrededor del mundo. Es cierto, he escuchado en países que hoy en día, tengo una amiga que al viajar a su país de origen dice que los mangos y los aguacates están en el suelo, se caen, a veces se pudren y las personas están desesperadas queriendo obtener una cajita que viene, ¿verdad?, posiblemente de Estados Unidos con algo refinado. Muy bien, doctor Mejía, usted nos explicó un poco acerca de las dimensiones de la obesidad. Después de que vemos esas dimensiones, ¿verdad?, ¿cuáles diría usted son las consecuencias de la obesidad? Bueno, hay muchas consecuencias, especialmente la consecuencia número 1 quizá que está sucediendo alrededor del mundo es la gran tendencia de haber diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 está aumentando grandemente en los países en desarrollo y también en los niños. Antiguamente se le llamaba la diabetes juvenil, a diabetes que les daba a los niños. Ahora ya le quitaron ese nombre porque aún la diabetes 2 les da a los niños, y especialmente a los niños que padecen severa obesidad. Así que esa es una de las consecuencias. Ahora, para cada edad tiene diferentes consecuencias. Por ejemplo, para el adolescente le va a afectar grandemente la estima propia. Se van a sentir apenados, cuando va a ir a trabajar va a tener discriminación, porque al contratar a una secretaria, una persona va a preferir a una persona que es delgada a una persona que padece obesidad, desafortunadamente. Entonces, esas son consecuencias sociales, algunas consecuencias cosméticas, que las mujeres sobre todo son afectadas, tienen el sentido de, en la sociedad por lo general se asocia lo bello con una persona que es delgada. Entonces, todas esas cosas traen grandes consecuencias psicológicas, pero en lo que se refiere a lo físico, mencionaba, aumenta la diabetes, aumentan varios tipos de cánceres y aumentan muchas otras enfermedades que son un flagelo para la sociedad. Entonces, esas serían las consecuencias. ¿Y qué acerca de los determinantes de la obesidad? Bueno, hay varios determinantes. Tengo una gráfica, quisiera mostrarles. En esa gráfica se presentan por lo menos 4 determinantes. Uno de ellos, nuestros genes, es muy poderoso, la genética, para explicar la obesidad. Sin embargo, nuestros genes no solamente explican eso, sino también el medio ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos. Mencionaba, si usted está en una sociedad donde hay mucha gente obesa, posiblemente existen factores de riesgo allí que también le pueden llevar más fácilmente a usted a la obesidad. Cuando los japoneses vienen de Japón, se van a Hawái y luego vienen a Estados Unidos, siempre el peso de ellos aumenta. Otra cosa, son factores personales, cosas que tienen que ver con la persona del niño o del adulto, y también nuestros comportamientos que tienen que ver con qué comemos, qué bebemos, el ejercicio que hacemos. Y entonces eso se conjuga, todos esos factores se conjugan para desencadenar este problema. Interesante. Usted mencionó las dimensiones de la obesidad, también la epidemia, qué lo determina, las consecuencias. Pero yo creo que lo que más la gente quiere escuchar, ¿verdad?, es, bueno, entonces, ¿cuáles son los principios para prevenir la obesidad? Mucho se habla de esto. Mucho se habla de eso. En su programa, la introducción, tiene una gráfica interesante que también voy a referir. Quisiera mostrar la siguiente gráfica, porque en la siguiente gráfica nos muestra que hay otro principio que nosotros tenemos. Básicamente tenemos que tener abstinencia. La temperancia que se mencionó al principio en este programa es muy importante. Y básicamente es abstinencia de aquellas cosas que tienen alta densidad calórica en nuestro caso. Abstenernos también de ser personas sedentarias. Y por otra parte, la moderación. La moderación con los productos, con los alimentos y bebidas que son nutritivos. Porque también podemos subir de peso
con cosas que son nutritivas, que son buenas, pero si las comemos en abundancia. Así que el principio de la temperancia es clave para prevenir la obesidad. O sea, no porque el jugo de uva es bueno, vamos a darle al niño un vaso y quiere otro vaso y temperancia, un poquito de jugo, es algo concentrado, dulce, natural, pero no queremos que lo usen en exceso. Exacto. Temperancia en estas bebidas, aunque sean saludables, pero moderadamente. Así es, así es. Cuando usted habla de densidad calórica, ¿cómo lo puede hacer de una forma más práctica para las personas que escuchan? ¿Cuál es un ejemplo de aquellos alimentos con alta densidad calórica? Bueno, la densidad se refiere a la cantidad de calorías por volumen. Hace un tiempo hicimos nosotros un experimento en Loma Linda y entonces dimos de comer a la gente ciertas calorías y básicamente una de mis tareas fue pesar el alimento y me di cuenta que más o menos las gentes comen como en este caso, como unos 2.800 gramos, 2.600 gramos diarios. O sea, 2,5 kilos, vamos a decirlo en palabras más sencillas, ¿ok? De esos 2,5 kilos, si lo divide en 3 comidas, entonces esos 2,5 kilos tenían 2.400 calorías. Casi un cc por una caloría. Entonces, si yo quiero aumentar la densidad calórica, simplemente pongo ahora, por ejemplo, cosas que son más grasosas. Entonces, en el mismo volumen, en vez de tener 2.400 calorías, puedo tener 3.000 o 4.000. Entonces, es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, vamos a un restaurante de comida rápida. Comemos una hamburguesa, que es una cosa pequeña, pero que tiene muchas calorías. Entonces, lo mismo sucede cuando usted, por ejemplo, come unas papas. Por ejemplo, una papa normal, vamos a decir, tiene unas 250 calorías, si es una papa grande, pero si esa misma papa la fríe en aceite, entonces absorbe ese aceite y en vez de tener 250 calorías, va a tener por lo menos 500 o 600 calorías. El mismo volumen, puede comerse las 2 papas, pero en el caso otro, tiene muchas más calorías y por tanto tiene mucho más riesgo usted de contraer obesidad porque está consumiendo en poco volumen una cantidad grande de calorías. Aparte de eso, ¿diría usted, doctor, que la nutrición también bajaría? El nivel de nutrición al freír algo en aceite caliente comparado a asarlo o al vapor. Bueno, papas fritas, ¿qué tanta nutrición puede quedar en algo? Bueno, no va a afectar gran cosa el hecho de que las fría. El problema es, en este caso, el otro es el problema que las calorías, está aumentando las calorías, pero no va a aumentar, no va a cambiar grandemente la nutrición de la papa. Okay. Porque escuchamos, ahora que usted menciona la papa, está en la familia de los carbohidratos, ¿verdad? Y se escucha últimamente la moda de dietas, las personas tienen temor a usar carbohidratos, quizá usted después más adelante mencione, y la papa es una de ellas. No como papa, no como pan, la gente tiene temor y no es tanto el temor a la papa que debemos tener, ¿verdad? Sino a lo que usted dice, cómo lo cocinamos. La cantidad total de calorías en general, exacto, es lo que nos va a aumentar de peso. Muy bien. ¿Otras formas de prevenir la obesidad? Bueno, hay muchas formas, pero en este caso quisiera referirme a unas recomendaciones que recientemente dio el Centro para la Prevención de la Obesidad de la Universidad de California en Berkeley. Ellos básicamente hicieron una serie de recomendaciones que quisiera referirme en esta ocasión con más amplitud, porque hacen sentido y quisiera referirme a ellas. En primer lugar, una de las recomendaciones específicas que ellos hacen es que para prevenir la obesidad nosotros tenemos que tener abundancia de fibra dietética. Cuando nosotros consumimos productos que tienen bastante fibra, por lo general van a ser productos que son de baja densidad calórica. Los productos que tienen más fibra son las frutas y los vegetales y los cereales integrales. Esos 3 productos, si nosotros los hacemos base de nuestra alimentación, vamos a tener una dieta densa, nosotros llamamos en nutrientes, pero al mismo tiempo con baja densidad calórica. Porque si usted consume bastantes frutas y vegetales, la recomendación actual es consumir los adultos 4 tazas de frutas y vegetales por día. Entonces,
Eso, comerse usted 4 tazas diarias de frutas y vegetales por día, relativamente tiene muy pocas calorías. Pero, por otra parte, le va a llenar su estómago, mencionaba, entonces de eso va a hacer que coma menos de otros productos que tienen muchas calorías. Entonces, comer alimentos que tienen bastante fibra, ellos recomiendan, básicamente y particularmente mencionan abundancia de frutas y vegetales. Otra cosa también que el Centro para la Prevención de la Obesidad de Berkeley recomienda es limitar el consumo de productos que se consumen en los restaurantes de comida rápida. Los restaurantes de comida rápida venden productos, al menos aquí en los Estados Unidos, que son relativamente baratos, pero que son de alta densidad calórica. Entonces, empezando con las hamburguesas, los hot dogs que aquí les llaman, y muchas, las papas fritas. Entonces, todos esos productos tienen alta densidad calórica y baja densidad nutricional, o sea, pocos nutrientes. Y entonces, básicamente, se ha visto que los jóvenes y las señoritas que continuamente consumen esos productos tienden a ganar más peso que las personas que van muy infrecuentemente a esos lugares. O sea que la recomendación específica hay que frecuentar muy pocas veces esos establecimientos. O saber elegir también. También. He notado que últimamente casi no tenemos excusa. Hay personas que van a restaurantes de comida rápida, pero ya hay alternativas que no habían quizá años atrás. Exacto. He notado que ya hay en lugar de que sea hamburguesa de origen animal, hay hamburguesas que son, diríamos, vegetarianas, de granos, o sea que la gente quizá necesita preguntar si es que tienen que comer afuera, ¿verdad? Que en lugar de que pidan mayonesa, que pidan extra tomates, ¿verdad? O extra lechuga. Sí, o sea, esa es una alternativa, sí. Por supuesto. Y es una forma. Estamos discutiendo un tema de la epidemia global. Como ya saben, esa epidemia es la obesidad. Nuestros países latinoamericanos especialmente. Tenemos con nosotros el doctor Alfredo Mejía hoy, egresado de la Universidad de Loma Linda, quien nos ayuda a entender un tema que quizá aparentemente es común, lo escuchamos en la radio, en el periódico, leemos, pero parece que los humanos necesitamos repetición, ¿verdad? Con repetición aprendemos, tomamos decisiones y para eso estamos aquí este día, para ayudarles a ustedes a tomar quizá decisiones que va a ayudar a toda la familia y a sus amigos también. Doctor Mejía, en cuanto a los principios para prevenir la obesidad, usted también se refería a estas acciones específicas, ¿verdad? Y mencionó acerca de las decisiones en cuanto a cambiar de alimento o a hacer diferentes elecciones. Fibra, además de fibra, que la fibra aumente con las frutas y los vegetales. Otro punto de... Sí, también otra de las recomendaciones del Centro para la Prevención de Obesidad de Berkeley incluye también el hecho de que se consuma suficiente calcio. En otras palabras, pareciera que las personas que consumen suficiente calcio tienden a acumular más músculo, a acumular menos grasa y varias fuentes principales de calcio. Aquí en los Estados Unidos, por supuesto, los productos lácteos son la principal fuente de calcio. Sin embargo, hay fuentes alternativas de calcio y que quisiera recordar también que por lo general, aquí en los Estados Unidos la recomendación es para una mujer embarazada, por ejemplo, 3 tazas de leche diarias. Algunas de ellas abusan y toman mucho más. Para las personas en general, a las personas adultas, incluso a los niños, 2 tazas es la recomendación. Puede ser leche o yogurt o un equivalente, en este caso, queso. Ahora también hay alternativas de leche de soya que tienen muchas más ventajas que la otra leche, en mi parecer. Tienen sustancias que le van a proteger a usted contra muchas enfermedades, le bajan el colesterol, tiene buen sabor ahora la leche soya, pero tiene que fijarse que esté fortificada con calcio, porque de esa manera entonces va a ser un buen consumo de calcio. También la leche soya sí va a ser fortificada con vitamina B12, especialmente para las personas que eligen ser vegetarianas. Usted dice que un punto es otra acción específica es consumir
abundante calcio. ¿Solamente en la leche encontramos calcio o hay algunos otros productos? No, el calcio lo encontramos en muchos productos, pero generalmente diferentes sociedades tienen sus diferentes. Por ejemplo, en México una de las fuentes principales de calcio es la tortilla de maíz, porque el nixtamal del cual hacen la tortilla, por ejemplo, le ponen cal y le ponen calcio. Entonces, en la tortilla en México es una fuente de calcio. Sin embargo, mencionaba en las sociedades occidentales, por lo general los productos lácteos son la fuente principal de calcio. Ahora hay muchos productos, por ejemplo aquí en los Estados Unidos, que tienen fortificados con calcio. Por ejemplo, muchos jugos de fruta ahora están fortificados con calcio. Los cereales para el desayuno están fortificados con calcio. También hay ciertos productos que tienen calcio, ciertos vegetales, incluyendo, por ejemplo, el brócoli tiene un poco, hay algunos vegetales de hojas verdes que tienen calcio. Me voy a referir a las hojas verdes oscuras. Exacto. Hoy precisamente a la hora de mi almuerzo me di cuenta que me hacía falta calcio, algo verde y no tenía. Eso no es para, lo aconsejo a todo el mundo, pero en mi caso vivo en un lugar donde no hay animales cerca y es más bien sano donde estoy localizada en este momento y noté que tenemos una temperatura ahorita parecida a primavera por razones que no entiendo, que estamos en invierno aquí. Y habían hojitas al lado de mi casita, habían hojitas de diente de león y de trébol. Y yo he aprendido que el diente de león es, por ejemplo, para alguien que no tiene al alcance en ese momento lechuga verde, ¿verdad? O, estas hojas que son una fuente de calcio. Yo alcancé a, ¿verdad?, arrancar suficiente para mi comida con unos frijoles y un arroz integral. Fue delicioso. Y hay mucha gente que no sabe. Yo he caminado con personas que caminan encima del trébol o del diente de león, no saben que eso es, podemos decir, una ensalada verde. En casos de emergencia puede ser usada. Así es. Y, entonces, esas son ciertas recomendaciones muy, muy sencillas. Las bebidas dulces tenemos que limitarlas drásticamente. En las sociedades occidentales, desgraciadamente, se consume demasiadas azúcares por medio de las sodas. Entonces, en general, la cantidad de carbohidratos debe ser moderada porque en ciertas sociedades, por ejemplo en México, nosotros a veces abusamos de los carbohidratos. Cuando me refiero a abusamos, hay gentes que comen 6, 8, 10 tortillas en cada comida. Entonces eso es ciertamente muchísimo carbohidrato en una misma ocasión. Si esa persona trabajara en un trabajo muy extenuante, está correcto, pero muchas veces gente que aún es sedentaria abusa de la cantidad total de carbohidratos, pero específicamente los carbohidratos que más van a aumentarnos, que nos van a aumentar la obesidad, son los que vienen en las sodas, porque son carbohidratos que tienen mucha fructosa, las cuales no promueve la saciedad, no nos sentimos saciados cuando lo comemos, por ende seguimos comiendo más, nos añade calorías y entonces básicamente las personas que consumen bastantes sodas tienen también ese riesgo de consumir muchas calorías y por ende contraer obesidad. Entonces necesitamos carbohidratos y usted dice que limitarlos, ¿verdad? De acuerdo a la actividad que tenga la persona. En general, los carbohidratos deben darnos la mayor parte de nuestras calorías porque nos dan energía, pero tampoco debemos irnos a una exageración. Y con esto quisiera ilustrarlo gráficamente. Tenemos una gráfica allí que ilustra este concepto. Básicamente, si usted nota, este es un plato, ¿okay? La mitad del plato debiera ser frutas y vegetales. Yo sé que en los países latinoamericanos, por ejemplo, a veces la gente no está muy acostumbrada a consumir frutas y vegetales, pero consumir la mitad de nuestro plato, frutas y vegetales, la cuarta parte de granos integrales, que allí estarían las tortillas, el arroz, la papa. El arroz, todas las cosas que tienen almidón, incluso yo pondría ahí también las papas, la yuca, los plátanos. Exacto. Entonces, todos en esa parte, en esa cuarta parte, como podrá ver, si usted es una persona que consume demasiados carbohidratos, digamos si se come, si usted es una persona que vive en México, se come unas 8 tortillas diarias, quizás está comiendo muchos. Entonces debiera bajar. La cuarta parte de nuestra energía debiera provenir de allí.
Y la otra cuarta parte de los productos que tienen proteínas, en este caso las leguminosas, el frijol, la lenteja, el garbanzo, esos productos nos van a promover una buena salud. Por otra parte, el maní, los nueces, los cacahuates que llamamos en México, y ahí también entrarían en las partes de las proteínas las personas que consumen personas que consumen carne, las personas que consumen otros productos animales. En este caso, nosotros abogamos porque la mayor parte de nuestras proteínas sean de origen vegetal, porque estudios epidemiológicos han mostrado que son las más saludables. Muy bien. Esto, doctor Mejía, se puede usar, ¿verdad? Es indicado para no solamente para los niños, ¿verdad?, que tienen el problema con obesidad, pero yo veo obviamente que eso es igual para los adultos, para todos nosotros podemos exactamente, usar esto. La recomendación es muy parecida para los niños y para los adultos. La diferencia yo creo que quizá es que nosotros estamos responsables por ellos y con nosotros estamos nosotros mismos haciendo las decisiones, ¿verdad? Así es, así es. Y dándoles ejemplo, quizá para que ellos aprendan, porque los niños tienen esa presión, ¿verdad? Cuando hablamos en esas sociedades que vivimos, en este mundo actual, los niños se guían mucho por lo que sus amigos comen, ¿verdad? Así es, y creo yo que ahora más que nunca debiéramos escuchar un consejo que dio San Pablo, que decía, no os conforméis a este mundo, no os conforméis, no seáis como el mundo, porque si somos nosotros como el mundo y comemos como el mundo y como la tele nos enseña a que debamos comer, vamos a terminar en un lado equivocado. Claro. Entonces, no os conforméis a este mundo. Explicarles a los niños lo que significa, ¿verdad?, ese verso, porque aún los pequeñitos pueden escuchar y entender. Así es. El tiempo se nos ha escapado nuevamente, doctor Mejía. En nombre de Teresa Belén Latino y de Salud Total, yo le doy las gracias por haber estado con nosotros. Aprecio mucho la invitación. Muy bien, a ustedes también. Gracias por habernos acompañado en un segmento más de Salud Total. El día de hoy compartió el doctor Alfredo Mejía con todos nosotros algo en una pequeña cápsula, porque él tiene tanto más, tanta información que podría compartir, pero suficiente para dejarnos con deseo de aprender más, de consultar. Estamos en la época de la información. Estamos en un tiempo donde hay tanta educación, que no solamente por televisión, radio, periódicos, pero cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. En nuestras manos está el de disfrutar de una salud total. Hasta la próxima. Podría decir en una cápsula acerca de las dimensiones de la obesidad? Bueno, la obesidad ha aumentado globalmente. Básicamente, en todo el mundo está aumentando. En los países industrializados, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, en los últimos 20, 25 años, se ha duplicado entre la población adulta, se ha triplicado entre la población de los niños, y particularmente la población afroamericana y la población latina son los que sufren más de obesidad. Así que hice un estudio, por ejemplo, allá en California, y me di cuenta de que entre los niños ya de 5 años... Tener buena salud. Quizá usted no está en la óptima de la salud y quizá usted sufre de alguna enfermedad. Casi todo ser humano tenemos un pequeño agujón en la carne, como dice Pablo, ¿verdad? Si no nos duele una cosa, otra, una uña se entierra, un dolor de muela y se van agravando las cosas. Pero es el deseo de nuestro Dios que tengamos una salud abundante. Y es el deseo también de Teresa Belén Latino traer programas como estos, quizás simples, pero con información que es educativa en relación con la salud, no solamente mental, sino física, espiritual.
Gracias por acompañarnos. Y en este momento también le doy las gracias al doctor Alfredo Mejía, que está con nosotros, y voy a dejar que él mismo nos diga un poco acerca de su persona. Es un privilegio estar aquí con usted, Yolanda, en Salud Total. Y en esta ocasión quisiera decir algo de mí. En este caso, soy mexicano. Tengo varios años aquí en Estados Unidos. Inicialmente estudié allá en México, Montemorelos, en la Universidad de Montemorelos. Y me trasladé a Loma Linda, California. Estudié allí mi maestría y mi doctorado. Y continué allí como maestro, como de facultad de la Escuela de Salud Pública. Muy bien. Doctor Alfredo Mejía, es un gusto tenerlo con nosotros. Sabemos que usted es una persona ocupada y podría estar en este momento en su consultorio, pero ha decidido venir y compartir con los televidentes varios temas. Específicamente el día de hoy estaremos hablando acerca de esa epidemia global que quizá para la mayor parte de los televidentes es también familiar, está muy cerca de casa, que es la epidemia de la obesidad. Y para entrar de lleno en el tema, usted nos... Bienvenidos a Salud Total. Yolanda Santos con ustedes. Es un deseo innato de cada ser humano el